Un pequeño niño. Entre lágrimas. Detuvo a un multimillonario. Oiga. Señor, dijo. Mi mamá me contó lo que nos hizo. El hombre se quedó paralizado. Sorprendido por la acusación. Víctor Crane salió de su elegante automóvil negro. El fresco aire de la noche rozó su traje a medida. El zumbido de las conversaciones y la suave música de piano fluían desde la entrada del gran salón de baile, donde se celebraba la gala benéfica de esa noche. Su chofer cerró la puerta detrás de él mientras Víctor ajustaba los gemelos de su impecable camisa blanca. Su mirada penetrante recorrió la alfombra roja que conducía al evento. El mundo conocía a Víctor como un titán de la industria. Un hombre que se había abierto camino hasta la cima con una ambición implacable. Esa noche. Era el donante estrella de una organización benéfica que apoyaba a niños desfavorecidos. Una forma conveniente de impulsar su imagen pública al tiempo que reducía su carga fiscal. A los medios les encantaban las historias de hombres poderosos haciendo el bien. Y Víctor había aprendido a jugar bien el juego. Estaba a medio camino de la entrada cuando sintió un pequeño tirón en su manga. Al girarse, miró hacia abajo y vio a un niño. De no más de 9 años. Con el cabello castaño desordenado y las mejillas llenas de lágrimas. La pequeña mano del niño sujetaba con fuerza el borde de la chaqueta del traje de Víctor, sus ojos grandes estaban rojos e hinchados. Oiga. Señor, dijo el niño. Con la voz temblorosa pero lo suficientemente alta como para sobrepasar el ruido ambiente. Mi mamá me contó lo que nos hizo. Víctor frunció el ceño. Momentáneamente aturdido. Disculpe, dijo. Con un tono agudo. Pero el niño no se inmutó. Usted, exclamó el niño. Su voz subiendo con cada palabra. Usted hizo que la empresa de mi papá desapareciera. Usted nos hizo perderlo todo. Su voz se quebró en la última palabra. Y nuevas lágrimas brotaron por sus mejillas. Una ola de incomodidad recorrió a Víctor. Miró a su alrededor. Consciente de que los ojos comenzaban a volverse en su dirección. Los asistentes cercanos murmuraron suavemente. Curiosos pero dudosos de intervenir. Se agachó ligeramente. Acercándose al nivel de los ojos del niño, su comportamiento pulido flaqueaba. Escucha. Chico, dijo Víctor en un tono susurrante. Tratando de sonar paciente. No sé quién eres ni de qué estás hablando. Pero sí lo sabe, interrumpió el niño. Su voz rompiéndose de nuevo. Mi papá dijo que fueron sus abogados. Usted nos hizo perder nuestra casa. Nos van a desalojar. Y todo es culpa suya. Sus palabras eran un torrente de ira y dolor. Sin filtro y penetrantes. La mandíbula de Víctor se tensó. Había lidiado con su buena parte de manifestantes enojados. Empleados descontentos y rivales. Pero nunca con un niño llorando que lo acusaba en público. Abrió la boca para responder. Para desviar. Pero la mirada llorosa del niño lo detuvo en seco. El niño soltó la manga de Víctor y se limpió la cara con el dorso de la mano. Mi mamá dijo que a usted solo le importa el dinero. Que no le importan personas como nosotros, su voz se volvió más suave. Pero no menos devastadora. ¿Por qué? ¿Por qué no le importamos? Víctor se enderezó. Imponente sobre el niño. Y dio un paso atrás. Las palabras golpearon más fuerte de lo que quería admitir, cada sílaba destrozaba el muro de confianza cuidadosamente construido que llevaba consigo. Estoy seguro de que ha habido un malentendido, dijo Víctor rígidamente. Recuperando algo de su compostura. Se volvió para buscar seguridad. Pero la pequeña voz del niño lo detuvo de nuevo. Ningún malentendido, murmuró el niño. Estamos perdiendo todo por su culpa. Víctor lo miró, su irritación ahora se mezclaba con una punzada de culpabilidad desconocida. No reconocía al niño. Pero algo en su rostro, o una mezcla de determinación y vulnerabilidad, removió algo en su interior. La voz de una mujer cortó la tensión. Ethan. Víctor se volvió para ver a una mujer corriendo hacia ellos. Con el rostro pálido y los ojos muy abiertos con una mezcla de pánico y vergüenza. Llegó al niño en unos momentos. Colocando sus manos sobre sus hombros y tirando de él hacia atrás de forma protectora. Lo siento mucho, dijo rápidamente.
mirando a Víctor con una expresión tensa. Él no sabe lo que está diciendo. Por favor. Perdónalo. Su voz temblaba ligeramente mientras hablaba. Y Víctor notó las ojeras bajo sus ojos. La tensión de sus labios. Mamá. Es él, insistió Ethan. Mirándola. Es el tipo del que papá nos habló. Ya basta, susurró duramente. Su voz apenas ocultando la grieta de la emoción. Volvió a mirar a Víctor. Forzando una sonrisa educada. Siento haberlo molestado. Señor Crane. Nos vamos ahora. Víctor quería despedirlos. Olvidar la extraña interacción y entrar en la gala como si nada hubiera pasado. Pero se encontró mirándola. Notando el cansancio grabado en sus facciones. Parecía como si no hubiera dormido en días. Está bien, dijo Víctor. Su voz más suave de lo que pretendía. Observó cómo la mujer alejaba suavemente a Ethan. Su mano temblando ligeramente mientras sostenía su brazo. Ethan miró por encima del hombro. Sus ojos llenos de lágrimas encontrándose con los de Víctor una última vez. Es una mala persona, dijo. Su voz temblorosa pero resuelta. Hizo llorar a mi papá. Víctor permaneció inmóvil mientras desaparecían entre la multitud. El parloteo de la gala se desvaneció en el fondo. Reemplazado por las palabras del niño resonando en su mente, eres una mala persona. Respiró hondo y volvió a ajustar sus gemelos. Pero sus manos se sentían torpes, su confianza. Generalmente inquebrantable. Vaciló mientras se dirigía hacia el salón de baile donde los fotógrafos y reporteros esperaban para capturar la imagen del generoso filántropo multimillonario. Pero mientras Víctor avanzaba, el peso de las palabras del niño se aferró a él como una sombra. Por primera vez en años. Sintió los débiles movimientos de la duda. No sobre su éxito, sino sobre el costo de lograrlo. Víctor se movió a través de la gran entrada de la gala, el suelo de mármol pulido brillaba bajo el suave resplandor de las lámparas de araña. Las cámaras parpadeaban, capturando cada uno de sus movimientos mientras intercambiaba sonrisas y apretones de manos ensayados. Sin embargo, por primera vez en años, se sintió desconectado de la imagen cuidadosamente elaborada de sí mismo que proyectaba al mundo. Las palabras del niño se reproducían en bucle en su mente: hiciste llorar a mi papá. Era absurdo. Pensó. Permitir que lo desconcertara el arrebato emocional de un niño. Los negocios eran negocios, no era personal. Sin embargo, algo del dolor crudo en la voz de ese niño se había incrustado bajo su piel. No podía sacudirse la imagen de esos ojos llenos de lágrimas mirándolo. Acusándolo de algo que probablemente había olvidado hace mucho tiempo. La copa de champán de Víctor permaneció intacta mientras se abría paso por la noche. Los discursos. Los aplausos. La charla ligera. Todo se difuminó en un zumbido sordo. Su mente vagaba. Arrastrada por recuerdos que no había revisado en años. Michael Parker. El nombre surgió como una roca irregular en aguas tranquilas. Víctor no recordaba el rostro del hombre. Pero recordaba vívidamente Parker Nevaschens. Una pequeña pero ambiciosa empresa de tecnología. Había entrado en el mismo mercado que una de las empresas de Víctor hace varios años. La competencia había sido feroz. Y Víctor había sabido desde el principio que no había espacio para que ambas empresas prosperaran. Se apoyó en el borde de un balcón. El aire frío de la noche mordiendo su rostro. Cerrando los ojos. Víctor dejó que el recuerdo se desarrollara. Parker Nevaschens había estado ganando impulso. Liderado por el enfoque innovador y el encanto entusiasta de Michael Parker. Los inversores comenzaban a notarlo. Víctor había observado desde un costado. Reconociendo la amenaza. No había construido su imperio siendo pasivo. Su equipo legal había sido implacable, investigaron cada detalle de Parker Nevaschens. Buscando vulnerabilidades. Cuando encontraron una disputa de patentes. Una cuestión técnica menor que la mayoría de las empresas habrían pasado por alto. Víctor aprovechó la oportunidad. La demanda había sido rápida, sus abogados abrumaron al equipo legal más pequeño de Parker con recursos y experiencia. Víctor recordaba estar sentado en su sala de juntas. Revisando las actualizaciones de su asesor legal.
Es solo cuestión de tiempo, había dicho uno de ellos, sonriendo con confianza. Y así fue. Parker Nevaschens no tuvo ninguna posibilidad. Cuando la decisión salió a favor de Víctor. Apenas había pestañeado, otra victoria. Otro rival neutralizado. Su empresa absorbió la cuota de mercado de Parker. Y el incidente se archivó en la interminable serie de batallas que definieron su carrera. Pero esa noche, esos detalles se sentían más pesados. La voz del niño. El rostro cansado de la madre. Le dieron una dimensión humana a lo que Víctor siempre había tratado como estrategia y números. Se preguntó. Por primera vez. ¿Qué le había pasado a Michael Parker después de la demanda? ¿Cómo se había desmoronado la vida del hombre? Víctor sacudió la cabeza. Exhalando profundamente. Enderezó su postura. Deshaciéndose de la inquietud que se había instalado sobre él. Son solo negocios, murmuró entre dientes. Como si decirlo en voz alta lo hiciera sentir cierto de nuevo. Había trabajado demasiado duro. Sacrificado demasiado. Para dudar de sí mismo ahora. El mundo corporativo no era un lugar para la sentimentalidad, uno ganaba o era devorado vivo. Y sin embargo, la acusación del niño persistía. Víctor regresó a su automóvil después de la gala. Deslizándose en el asiento trasero sin reconocer al chofer. Se recostó. Mirando las luces de la ciudad que pasaban por la ventana. Los flashbacks continuaron. Recordó el rostro de Michael Parker después de la decisión final, una mezcla de incredulidad y derrota. Parker había intentado contraatacar. Pero había sido superado en todos los aspectos. Víctor apenas había mirado al hombre durante esas comparecencias ante el tribunal. Tratándolo como nada más que un obstáculo que debía superarse. Pensó en Rachel Parker. Sus manos temblorosas mientras alejaba a su hijo. ¿Había estado allí entonces? ¿Apoyando a su esposo en la corte? A Víctor no le había importado lo suficiente como para darse cuenta. Para él. Habían sido solo otra pequeña empresa familiar aplastada bajo el peso de su ambición. Víctor intentó convencerse de que no era responsable de su situación actual. La demanda había sido justa, no había obligado a Parker a iniciar una empresa competidora, no le había dicho al hombre que invirtiera sus ahorros de toda la vida en una empresa que no podía sobrevivir a las realidades despiadadas del mercado. No era culpa de Víctor si la familia había perdido su casa o su estabilidad. Aún así, las palabras del niño cortaron más profundamente de lo que deberían haberlo hecho. Ethan Parker no se suponía que existiera en el mundo de Víctor, niños como él eran una abstracción. Una estadística en los balances que medían el éxito. Sus pensamientos vagaron hacia la noche en que había firmado la estrategia de la demanda. Luego había celebrado con su equipo legal. Abriendo una botella de champán cara para brindar por otra victoria. En ese momento, se había sentido como un paso más para consolidar su imperio. Ahora, el recuerdo dejaba un sabor amargo en su boca. El automóvil de Víctor entró en el garaje subterráneo de su lujoso ático. El chofer le abrió la puerta. Pero Víctor se quedó un momento en el asiento trasero. Mirando su reflejo en la ventana. El hombre que lo miraba parecía ser parte de un CEO exitoso, afilado. Pulido. Intocable. Pero había algo hueco en sus ojos. Salió del automóvil y subió en el ascensor hasta su ático. El silencio del espacio era opresivo. Las luces se encendieron automáticamente al entrar. Iluminando la decoración moderna y las ventanas del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Sin embargo, esa noche, todo se sentía sofocante. Víctor caminó hacia su escritorio. Sacando su tableta. Con algunas búsquedas rápidas. Encontró un artículo sobre la caída de Parker Nevaschen. El titular decía, David contra Goliat, como una pequeña empresa de tecnología fue aplastada por el gigante corporativo Crane Technologies. El artículo detallaba la cronología de los eventos. Pintando a Parker como un desfavorecido que había intentado desafiar a un titán de la industria. Había una foto de Michael Parker incluida, un hombre con ojos amables y una sonrisa cansada. A su lado estaba Rachel. Sosteniendo a un Ethan mucho más joven. Habían parecido felices una vez. Llenos de esperanza y determinación. Víctor cerró la tableta y se recostó en su silla. Mirando el techo.
El rostro lloroso de Ethan llenó su mente de nuevo. Esta vez acompañado de la expresión atormentada de Michael después de la decisión judicial. Durante años, Víctor se había dicho a sí mismo que sus acciones eran necesarias. Que eran el precio del éxito. Pero esa noche, por primera vez, se preguntó si se había equivocado. Víctor no pudo dormir. Las luces de la ciudad pintaban patrones cambiantes en el techo de su ático. Pero no ofrecían consuelo. Seguía pensando en la familia Parker. Las palabras del niño persistían como una astilla en su mente. Y el rostro de Michael Parker de esa vieja foto lo perseguía. ¿Cómo habían terminado así? Se había dicho a sí mismo que la demanda eran solo negocios. Pero el peso de su aparente sufrimiento hacía que sus justificaciones habituales se sintieran huecas. Lejos del lujoso ático de Víctor. La pequeña casa alquilada de la familia Parker estaba envuelta en la oscuridad. Salvo por el débil resplandor de una lámpara en la sala de estar. Rachel Parker estaba sentada a la mesa de la cocina. Con la cabeza entre las manos. Mirando una pila de facturas y un aviso de desalojo. Había trabajado un doble turno antes. Entregando comestibles. Pero aún así no era suficiente. En la habitación contigua. Michael Parker estaba sentado desplomado en el sofá. Mirando fijamente la televisión. La pantalla parpadeaba con una vieja comedia de situación, la pista de risa chirriaba contra el pesado silencio entre ellos. Michael no había sido el mismo desde que perdió la empresa. Rachel levantó la vista y lo vio sentado allí. Sin afeitar y con la misma camisa que llevaba puesta durante 3 días. Su frustración surgió a borbotones. Y ya no pudo contenerla más. ¿Vas a quedarte sentado ahí toda la noche?, preguntó bruscamente. Su voz rompiendo el silencio. Michael se estremeció pero no se volvió para mirarla. ¿Qué quieres que haga? Rachel, murmuró. Lo he intentado todo. Nadie me contrata. Ven mi nombre y piensan, oh. ¿No es él el tipo que perdió contra Crane Technologies? Rachel se levantó. Su silla raspando contra el suelo. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no lo siento todos los días cuando estoy ahí fuera rompiéndome el trasero para llegar a fin de mes? Su voz se elevó. Y ella hizo un gesto hacia las facturas sobre la mesa. Pero tenemos un hijo. Michael. No podemos simplemente rendirnos. Michael apagó la televisión y finalmente la miró. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Llenos de una mezcla de ira y desesperación. No me rendí. Rachel. Luché durante años para construir esa empresa. Trabajé más duro de lo que jamás pensé que podría. Y aún así no fue suficiente. Crane nos aplastó. Me aplastó. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Pretender que puedo arreglar esto? Rachel negó con la cabeza. Formándose lágrimas en sus ojos. No tienes que arreglarlo todo. Michael. Pero no puedes simplemente sentarte ahí y dejar que esto te derrote. Ethan necesita a su padre. Su voz se quebró con el nombre de Ethan. Y ella se volvió. Mordiéndose el labio para contener un sollozo. Michael miró hacia abajo. Avergonzado. Pero aún atrapado en la red de su propia culpa. Abrió la boca para responder. Pero una pequeña voz desde el pasillo los interrumpió. Dejen de pelear, dijo Ethan. Parado en la puerta en pijama. Sus ojos estaban abiertos y tristes, su pequeño cuerpo iluminado por la tenue luz de la cocina. Rachel se limpió la cara rápidamente y forzó una sonrisa. No estamos peleando. Cariño. Solo hablando. Ethan no parecía convencido. ¿Es por ese hombre? ¿El que nos hizo perder la empresa? Michael se congeló. Su rostro endureciéndose. Rachel dudó. Luego se arrodilló al nivel de Ethan. Es complicado. Cariño. Cosas de adultos. Pero él es la razón por la que estamos perdiendo la casa. ¿Verdad? Preguntó Ethan. Su voz temblorosa. Ninguno de los padres respondió. Pero su silencio fue suficiente. Los pequeños puños de Ethan se apretaron a los costados. No, no es justo, dijo. Porque él puede tenerlo todo.
¿Y nosotros perdemos todo? Rachel intentó alcanzarlo. Pero Ethan retrocedió. No es justo, repitió. Las lágrimas corriendo por sus mejillas. Luego se dio la vuelta y corrió de regreso a su habitación, golpeando la puerta detrás de él. Rachel suspiró. Sus hombros cayendo. Michael se levantó y caminó hacia la cocina, apoyándose en el mostrador. Es solo un niño, dijo Michael en voz baja. No entiende. Rachel le dio una mirada cansada. Tal vez entiende más de lo que creemos. En su habitación. Ethan estaba acostado en su cama, abrazando su dinosaurio de peluche gastado. Pensó en las discusiones que había escuchado durante el último año. Sobre su papá perdiendo la empresa y la casa. Pensó en la gala benéfica que había visto en la televisión, donde hablaban de un hombre llamado Víctor Crane. Su mamá no había querido que escuchara sus quejas sobre Crane o la demanda. Pero él había escuchado de todos modos. Ahora sabía quién tenía la culpa. Ethan no se quedó dormido esa noche. En cambio, tomó una decisión. Si nadie más podía detener a Víctor Crane, quizás él sí podría. A la mañana siguiente, Rachel salió temprano para su primer turno en un restaurante. Y Michael se quedó en la cama. Ethan comió sus cereales en silencio, formulando un plan. Había escuchado a su madre mencionar la gala la noche anterior, había dicho algo sobre Crane apareciendo para quedar bien ante las cámaras. Ethan no sabía dónde estaba. Pero pensó que no podía estar lejos. Cuando Rachel regresó a casa entre turnos, Ethan fingió jugar en el patio mientras ella dormía. Luego, a medida que la tarde se convertía en noche, salió sigilosamente de la casa. Caminó más lejos de lo que jamás había hecho antes. Las calles se volvían más concurridas a medida que se acercaba a la parte más elegante de la ciudad. Sus pequeñas piernas le dolían. Pero no se detuvo. Cuando finalmente vio la entrada brillantemente iluminada de la gala, supo que estaba en el lugar correcto. Víctor Crane fue fácil de detectar. Ethan lo reconoció de las noticias. El hombre parecía más grande que la vida. Saliendo de un auto de lujo. Rodeado de personas con ropa cara. Por un momento, Ethan se sintió pequeño y asustado. Pero apretó los puños y siguió adelante. Cuando finalmente llegó a Víctor y le tiró de la manga, las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Oiga. Señor. Mi mamá me contó lo que nos hizo. Ahora. De vuelta en su pequeña casa, Rachel y Michael esperaban el regreso de Ethan. Ambos ansiosos pero inseguros de cómo cerrar la brecha cada vez mayor entre ellos y su hijo. Todavía no sabían que Ethan había tomado el asunto en sus propias manos. Decidido a confrontar al hombre al que culpaba de su dolor. No sabían que el pequeño acto de valentía de su hijo desencadenaría una cadena de eventos que ninguno de ellos podría haber imaginado. Sin embargo, al poco tiempo, Rachel se dio cuenta de lo que Ethan estaba haciendo y apareció poco después, alejándolo de Víctor. Pero cuando miró la cara sorprendida de Víctor Crane, supo que el daño estaba hecho. Y que la intervención de Ethan había causado algún daño. Víctor estaba sentado en su oficina, mirando el horizonte a través de las enormes ventanas de cristal. Normalmente, la vista lo vigorizaba. Un recordatorio diario del imperio que había construido. Hoy, no ofrecía consuelo. La voz de Ethan Parker todavía resonaba en su mente, cortando el ruido habitual de sus pensamientos. Fue un raro momento de quietud en la vida de Víctor. Meticulosamente controlada. Y se encontró incómodamente a la deriva. Había pasado la mañana intentando volver a concentrarse en el trabajo. Pero sus intentos habían sido inútiles. La familia Parker permanecía como una sombra sobre cada tarea. Cuando su asistente, Claire, entró en la oficina con la agenda del día, inmediatamente notó su distracción. Pareces distraído hoy, comentó Claire, dejando una tableta sobre su escritorio. Había trabajado para Víctor el tiempo suficiente como para sentir cuando algo lo preocupaba. Víctor suspiró, pasándose una mano por el cabello cuidadosamente peinado. No es nada.
Solo un niño en la gala anoche dijo algo que me molestó. Claire levantó una ceja. Eso es raro. ¿Qué dijo? Víctor dudó. Inseguro de por qué estaba compartiendo esto. Me culpó por arruinar a su familia. Su papá dirigía una pequeña empresa a la que demandamos hasta el suelo hace años. Probablemente no sea nada, pero se calló, sacudiendo la cabeza como para descartar el pensamiento. Claire inclinó la cabeza. Estudiándolo. Eso no es nada. ¿Qué vas a hacer al respecto? Víctor se burló ligeramente. ¿Qué esperas que haga? ¿Volver atrás y reescribir la historia? Son negocios. No tengo el lujo de detenerme en cada competidor que hemos superado. Claire no respondió inmediatamente. Pero su silencio fue significativo. Puso sus manos en el respaldo de la silla frente a él y se inclinó ligeramente hacia adelante. Los negocios no son solo números. Víctor. Son personas. Deberías pensar en lo que cuesta ganar realmente. No solo para los demás, sino para ti. Sus palabras cayeron más fuerte de lo que Víctor esperaba. Y salió de la habitación antes de que pudiera responder. Se recostó en su silla, dejando que el peso de su observación se asentara sobre él. Durante años. Había operado bajo la creencia de que sus acciones estaban justificadas por el éxito que traían. Ahora. No estaba tan seguro. Víctor tomó su tableta y abrió un motor de búsqueda. Escribiendo, Parker Nevaschens. Revisó artículos antiguos y registros legales. Los detalles del caso reaparecieron fácilmente, una disputa de patentes hermética que había desmantelado la pequeña empresa de tecnología de Michael Parker. Encontró un artículo más reciente enterrado bajo los resultados de la búsqueda, un innovador que alguna vez fue prometedor enfrenta tiempos difíciles. El artículo detallaba los intentos fallidos de Michael por relanzar su carrera, señalando que su reputación había recibido un golpe significativo después de la demanda. Mencionaba los esfuerzos de Rachel Parker para mantener a su familia a flote y una breve frase sobre sus dificultades financieras, incluida una inminente expulsión. Víctor cerró la tableta y se frotó las sienes. La culpa lo carcomía, extraña e indeseable. Estaba acostumbrado a ver sus victorias como éxitos rotundos. Pero los rostros de Ethan, Rachel y Michael complicaron la situación. A la mañana siguiente, Víctor llamó a Claire a su oficina. Ella entró enérgicamente, sosteniendo un bloc de notas. ¿Qué hay en la agenda?, preguntó. Desocupa mi tarde, dijo Víctor. Su voz firme pero distraída. Tengo algo personal que atender. Claire parpadeó, sorprendida. ¿Personal? ¿Debería preocuparme? No, dijo Víctor rápidamente. Confía en mí. Claire lo miró con curiosidad pero asintió. Está bien. Pero me deberás una explicación más tarde. Víctor pasó el resto de la mañana inmerso en sus reuniones habituales. Pero sus pensamientos estaban en otra parte. Cuando entró en el asiento trasero de su automóvil esa tarde, había decidido ver la situación de los Parker por sí mismo. Le dio a su chofer la dirección que había encontrado durante su investigación y se recostó mientras el automóvil se dirigía a través de la ciudad. El barrio de Parker era un marcado contraste con el mundo de Víctor. Las calles estaban bordeadas de casas modestas, muchas de las cuales mostraban signos de abandono, pintura descascarada, césped descuidado y contraventanas descoloridas. Su automóvil atrajo algunas miradas curiosas al detenerse cerca de la dirección que había dado. Víctor salió y caminó lentamente por la calle, sus pasos se sentían fuera de lugar sobre el pavimento agrietado. Vio la casa fácilmente, era pequeña y modesta, con un porche cálido y un cartel de «Se alquila» sobresaliendo del césped crecido. Un pinchazo de culpa lo golpeó al darse cuenta de lo que significaba el cartel, el aviso de desalojo que había leído era más que palabras. Vio a Rachel Parker primero, saliendo de la casa con una bolsa colgada del hombro. Miró brevemente a su alrededor, con el rostro cansado pero concentrado, mientras caminaba hacia un automóvil destartalado estacionado en el camino de entrada. Víctor retrocedió a la sombra de un árbol, sin querer ser visto. Ella se detuvo junto al auto, apoyando la cabeza contra la puerta por un momento antes de subirse.
Víctor se sintió como un intruso, presenciando un momento de vulnerabilidad que no tenía derecho a ver. El auto arrancó con dificultad. Y Rachel se fue, dejando a Víctor parado en la acera. Dudó un largo momento antes de acercarse a la casa. A través de la ventana, vislumbró a Michael sentado a una mesa, mirando una computadora portátil con la cabeza entre las manos. El hombre parecía mayor de lo que era, sus hombros caían con el peso de la derrota. Una parte de Víctor quería llamar a la puerta para explicarse, pero no pudo reunir el coraje. En cambio, se dio la vuelta y se alejó, con el pecho apretado por una mezcla desconocida de emociones: culpa, lástima, arrepentimiento. Se agitaron juntas, dificultando la respiración. Víctor no regresó a su oficina después de dejar el vecindario. Le indicó a su chofer que lo llevara a casa, donde pasó la tarde en silencio, reproduciendo lo que había visto: el rostro cansado de Rachel, la postura derrotada de Michael, las ventanas agrietadas y la pintura descolorida de su casa. Todo estaba grabado en su memoria. Por primera vez en su vida, Víctor Crane se preguntó si el éxito valía la destrucción que dejaba atrás. Siempre se había considerado un hombre que construía cosas, pero ahora veía las ruinas que su imperio había creado. Esa noche, mientras yacía despierto en la oscuridad, Víctor tomó una decisión. No sabía exactamente qué podía hacer para reparar el daño que había causado, pero sabía que ya no podía ignorarlo. La voz de Ethan Parker todavía resonaba en su mente, y Víctor decidió encontrar una manera de silenciarla. No olvidando, sino haciendo las cosas bien. La mente de Víctor se agitaba mientras estaba sentado en su oficina en casa, mirando fijamente los informes sobre su escritorio. Las imágenes de su visita al vecindario de Parker lo perseguían: la pintura descascarada de su casa, la expresión cansada de Rachel, la postura encorvada de Michael. Ya no eran solo nombres en un viejo expediente, eran personas a las que había impactado de maneras que no había comprendido completamente hasta ahora. Se recostó en su silla y se frotó las sienes. Arreglar esto no era tan simple como escribir un cheque, tenía que ser más significativo, más duradero. Pero ¿cómo? Había pasado décadas concentrado en las ganancias y las estrategias, no en el costo humano de sus decisiones. Frustrado, Víctor decidió salir de su ático. El silencio de su lujoso entorno se había vuelto opresivo. Un recordatorio constante de la distancia entre su vida y la que había visto en el vecindario de los Parker. Se puso una chaqueta sencilla, con la esperanza de mezclarse, y caminó sin rumbo por las bulliciosas calles de la ciudad. Era temprano en la noche, y las calles estaban llenas del zumbido de la actividad, los restaurantes se llenaban de clientes. Los repartidores entraban y salían de los edificios. Y el aire olía levemente a gases de escape y comida frita. Víctor se detuvo cerca de un pequeño restaurante para observar el paso del mundo. Un repartidor estacionó un automóvil deteriorado frente al restaurante, saliendo con una bolsa de comida. La reconoció inmediatamente: Rachel Parker. Ella no lo vio mientras ajustaba su bolsa y caminaba rápidamente hacia la entrada. Su cabello estaba recogido en una coleta apresurada, y su uniforme estaba ligeramente arrugado. Víctor sintió un pinchazo de culpa al observarla. Esta era la misma mujer que, hace apenas unos años, probablemente había estado planeando vacaciones familiares o soñando con el próximo gran paso en el negocio de su esposo. Ahora, repartía comida para llegar a fin de mes. Sin pensarlo, Víctor la siguió al restaurante. No estaba seguro de lo que esperaba lograr, solo sabía que necesitaba hablar con ella. El olor a hamburguesas grasosas y café recién hecho lo golpeó al entrar. Rachel estaba parada en el mostrador, esperando recoger otro pedido. Disculpe, dijo, acercándose a ella con cautela. Rachel se volvió, con una expresión cautelosa pero educada. ¿Sí? Víctor dudó. Luego extendió una mano. Creo que ya nos hemos conocido antes. Rachel frunció el ceño, claramente sin reconocerlo sin el traje de negocios formal que siempre llevaba puesto. No lo creo. Lo siento. Su voz era educada pero distante.
El tipo de tono que probablemente reservaba para clientes o extraños. Víctor sintió una extraña mezcla de alivio y culpa de que ella no lo reconociera. Lo siento, dijo. Retrocediendo ligeramente. Puede que me haya equivocado. Simplemente te pareces a alguien que conozco. Rachel dio una sonrisa tensa. Claramente ansiosa por terminar la interacción. No hay problema. Que tenga una buena noche. Antes de que pudiera irse. Víctor dijo, ¿trabajas aquí a menudo? Ella se detuvo. Levantando una ceja. No aquí. Exactamente. Hago entregas para algunos lugares. ¿Por qué? Víctor dudó. Luego se encogió de hombros. Solo curiosidad. Parece un trabajo duro. La expresión de Rachel se suavizó ligeramente. Aunque sus ojos permanecieron cautelosos. No es fácil, admitió. Pero uno hace lo que tiene que hacer. ¿Verdad? Cuando tienes una familia que cuidar. No puedes permitirte el lujo de quejarte. Víctor asintió. Inseguro de cómo responder. Le sorprendió la tranquila fuerza en su voz. La determinación que parecía llevarla incluso ante probabilidades abrumadoras. A veces. Sin embargo. Sientes que el mundo está en tu contra, continuó Rachel. Casi para sí misma. Especialmente cuando las personas con todo el dinero y el poder no lo piensan dos veces sobre las vidas que arruinan. El pecho de Víctor se apretó. Sabía que sus palabras estaban dirigidas a él específicamente. Ella todavía no sabía quién era. Pero se sintieron como un golpe directo. Eso suena injusto, dijo en voz baja. Como si no hubiera forma de luchar. Rachel se encogió de hombros. Su sonrisa cansada teñida de amargura. No es justo. Pero, ¿cuál es la alternativa? Te rindes. ¿Y luego qué? Mi esposo todavía está tratando de resolver eso. Pero no puedo esperar a que él se recupere. Tenemos un hijo que considerar. La garganta de Víctor se apretó al mencionar a Ethan. Eso suena difícil, dijo. Fue una respuesta débil. Y se odiaba a sí mismo por ello. Rachel suspiró. Mirando el mostrador donde otra bolsa de comida la esperaba. Difícil no importa. Simplemente sigues adelante. Eso es lo que es ser padre. ¿Verdad? Haces lo que sea necesario. Víctor sintió la punzada de algo que no podía nombrar, admiración. Quizás. Mezclada con un profundo sentimiento de arrepentimiento. Rachel tenía todas las razones para estar enojada. Amargada. Derrotada. Pero en cambio. Mantenía a su familia unida con pura fuerza de voluntad. Había pasado su vida construyendo un imperio. Pero, ¿qué sabía realmente sobre la resistencia como la suya? El camarero llamó el nombre de Rachel. Y ella tomó la bolsa. Colgándola del hombro. De todos modos. Debería irme. Que tenga una buena noche. Víctor asintió. Apartándose mientras ella se iba. La vio salir hacia su auto e irse. Con la mente acelerada. Las palabras de Rachel se quedaron con él mucho después de que ella desapareciera en la noche. No eran solo sobre su familia, también eran sobre él. Había pasado años persiguiendo el éxito. Aplastando a cualquiera que se interpusiera en su camino y justificándolo como el costo de hacer negocios. ¿Pero para qué? La tranquila determinación y la inquebrantable esperanza de Rachel habían sacudido algo en Víctor. Había visto resistencia antes. Pero esto era diferente. No se trataba de ambición o ego, se trataba de supervivencia. De amor. De luchar por algo más grande que uno mismo. Víctor caminó a casa esa noche en lugar de tomar un auto. Las luces de la ciudad se difuminaron a su alrededor mientras reproducía su breve conversación con Rachel. Ella no sabía quién era. Pero ya le había enseñado más de lo que quería admitir. Se dio cuenta ahora de que enmendar las cosas no se trataba solo de reparar el daño que había hecho, se trataba de aprender a ver a las personas como algo más que obstáculos o activos. Para cuando llegó a su ático. Víctor sabía que ya no podía ignorar a los Parker. La fuerza de Rachel y el coraje de Ethan habían encendido algo que no había sentido en años, un sentido de responsabilidad. No sabía exactamente cómo ayudarlos.
Pero estaba decidido a encontrar una manera. Víctor no había podido sacudirse el impacto de su breve encuentro con Rachel. Su resistencia. Su tranquila fuerza y la corriente subterránea de dolor en sus palabras permanecieron con él durante días. Repitió su conversación en su mente, pensando en lo que se necesita para seguir adelante cuando las probabilidades parecen insuperables. Pero fue Ethan quien ocupó más los pensamientos de Víctor. La acusación llorosa del niño en la gala lo perseguía como una oración inconclusa. Un recordatorio de que no había victorias limpias. ¿Qué sabía un niño tan joven sobre demandas y estrategias comerciales? Sin embargo, de alguna manera, Ethan había visto a través de todas las capas de justificación que Víctor había construido alrededor de sus elecciones. Eso fue lo que finalmente llevó a Víctor de regreso al vecindario de Parker. Era tarde en la tarde cuando llegó. El sol otoñal proyectando largas sombras sobre la modesta calle. Esta vez estacionó su auto a una cuadra de distancia. Sin querer llamar la atención. Caminando por la ruta familiar hacia la casa de Parker. Sintió una extraña mezcla de aprensión y determinación. Ya no se trataba de negocios, ni siquiera se trataba de culpa. Se trataba de ver a los Parker como personas. Algo que no había logrado hacer cuando más importaba. Al acercarse a la casa, vio a Ethan sentado en los escalones delanteros, con un balón de fútbol desgastado a sus pies. El niño levantó la vista cuando notó a Víctor. Su pequeña cara endureciéndose en algo que se parecía a la arrogancia. Víctor se detuvo a unos pocos metros de distancia. Inseguro de cómo empezar. Tú, dijo Ethan. Su voz aguda e inflexible. ¿Qué haces aquí? Víctor respiró hondo. Quería hablar contigo. Ethan se puso de pie, sujetando firmemente el balón de fútbol. Los ojos entrecerrados. Su expresión demasiado seria para un niño de su edad. ¿Por qué? Para que puedas decir que no fue tu culpa. Que no querías arruinar nuestras vidas. La crudeza de las palabras del niño golpeó a Víctor como un golpe físico. Se agachó ligeramente, tratando de encontrarse con Ethan al nivel de los ojos. No, dijo suavemente. No estoy aquí para dar excusas. Ethan no parecía convencido. Entonces, ¿por qué estás aquí? Ya nos quitaste todo. ¿Qué más quieres? Víctor dudó, luchando por encontrar las palabras correctas. Había pasado toda una vida hablando en salas de juntas y negociando acuerdos. Pero nada en su experiencia lo había preparado para esta conversación. Estoy aquí porque creo que cometí un error, dijo finalmente. Y no sé cómo solucionarlo. El agarre de Ethan en el balón de fútbol se aflojó ligeramente. Aunque su expresión permaneció cautelosa. ¿Por qué te importa ahora? No te importó cuando lo estabas haciendo. Víctor asintió, aceptando la acusación del niño. Tienes razón. No me importó en ese entonces. Me dije a mí mismo que eran solo negocios. Que no importaba quién saliera herido mientras yo ganara. Pero al verte a ti, a tu mamá, a tu papá, ya no puedo ignorarlo. Ethan lo miró durante un largo momento. Su joven mente procesando las palabras de Víctor. Finalmente, volvió a sentarse en los escalones. Sus pequeños hombros se hundieron. Solíamos ser felices, dijo en voz baja. Mi papá solía reír mucho. Ahora simplemente se sienta dentro todo el día. Mi mamá trabaja todo el tiempo. Y vamos a perder nuestra casa. No es justo. Víctor se sentó en el borde de la acera, dándole espacio al niño. Tienes razón, dijo de nuevo. No es justo. Ethan lo miró. Sus ojos cautelosos pero curiosos. Entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué tenías que ganar tanto? Víctor dejó escapar un suspiro lento, sintiendo el peso de la pregunta. Porque pensé que ganar era lo único que importaba. Pensé que si podía ser el mejor. Ganar la mayor cantidad de dinero. Entonces tendría éxito. Pero no pensé en lo que ese tipo de victoria costaba, otras personas o yo mismo. Ethan miró el balón de fútbol, dándole vueltas en sus manos. No pareces muy feliz, dijo después de un momento. Eres rico. Pero pareces triste. Víctor parpadeó.
sorprendido por la observación del niño. Era incómodamente precisa. Tal vez sea porque estoy comenzando a darme cuenta de que he estado haciendo las cosas de la manera incorrecta. Ethan inclinó la cabeza. Estudiando a Víctor. No puedes simplemente decir lo siento y arreglarlo. ¿Sabes? Víctor asintió. Apreciando la honestidad del niño. Lo sé. Por eso estoy aquí, para descubrir qué puedo hacer. No puedo deshacer lo que pasó. Pero quiero intentar mejorar las cosas. La puerta principal crujió y Rachel salió. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver a Víctor. Ethan, dijo. Su voz cautelosa mientras se acercaba. ¿Quién es este? Ethan se puso de pie y se acercó a su madre. Su voz firme pero teñida de ira. Es él. Mamá. El hombre de la gala. El que nos hizo perder la empresa. Rachel se congeló. Sus ojos se entrecerraron al encontrarse con los de Víctor. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Su tono frío y defensivo. Víctor se puso de pie lentamente. Levantando las manos en un gesto de paz. Vine a hablar, dijo. Quería ver si hay alguna manera en que pueda ayudar. Rachel soltó una risa aguda y sin humor. ¿Ayudar? ¿Después de lo que has hecho? ¿Crees que puedes aparecer aquí y arreglar todo con un cheque o algún gran gesto? Víctor negó con la cabeza. No creo eso. Sé que no puedo deshacer el daño que he causado. Pero quiero intentar enmendarlo. No porque sea fácil. Sino porque es lo correcto. Rachel cruzó los brazos. Su postura tensa. Tienes mucho descaro apareciendo aquí. Lo sé, dijo Víctor simplemente. Y no espero que me perdones. Pero no podía seguir fingiendo que esto no importaba. Ethan tiró de la manga de su madre. Mamá, dijo. Cometió un error. Tal vez lo dice en serio. Rachel miró a su hijo. Su expresión se suavizó por un momento antes de volver a mirar a Víctor. Ya nos has quitado tanto. ¿Qué podrías hacer para mejorarlo? Víctor dudó. El peso de su pregunta pendía entre ellos. Todavía no lo sé, admitió. Pero estoy dispuesto a escuchar. Empezar ahí. Rachel lo estudió. Sus ojos buscando sinceridad. Después de una larga pausa. Exhaló y colocó una mano sobre el hombro de Ethan. ¿Quieres ayudar? Demuéstralo. Pero no creas ni por un segundo que eso lo hará fácil para ti. Víctor asintió. Agradecido incluso por la más mínima posibilidad. Gracias, dijo. Queriendo decirlo. Al salir de la casa de Parker. Víctor sintió que los inicios de un plan se formaban en su mente. No sería simple. Y no borraría el pasado. Pero era un comienzo. Por primera vez en años. Sintió que caminaba hacia algo real. Algo que importaba. Víctor pasó los siguientes días considerando cuidadosamente su próximo movimiento. La conversación con Ethan y Rachel había sido un comienzo. Pero sabía que las palabras por sí solas no serían suficientes. Necesitaba actuar. Y más importante aún. Necesitaba hacerlo de una manera que se sintiera genuina. No como un intento hueco de calmar su conciencia. Una mañana. Víctor le pidió a Claire que organizara una reunión. Quería hablar con Michael y Rachel directamente esta vez. Con total transparencia sobre quién era y lo que esperaba hacer. Claire levantó una ceja cuando explicó la situación. Pero no lo cuestionó. Simplemente asintió y dijo, haré la llamada por la tarde. Claire había organizado que Víctor se reuniera con los Parker en un lugar pequeño y neutral, una sala de conferencias tranquila en un centro comunitario local. Estaba lejos del lujo al que Víctor estaba acostumbrado. Pero eso parecía apropiado. No se trataba de poder o prestigio, se trataba de enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Cuando Víctor llegó, encontró a Rachel y Michael ya sentados a la mesa. La postura de Rachel era rígida. Su expresión cautelosa. Pero sus ojos delataban un destello de curiosidad. Michael. Por otro lado. Estaba sentado con los brazos cruzados. Su rostro una máscara de amargura. Ethan estaba ausente esta vez.
Y Víctor agradeció silenciosamente a Rachel por evitarle al niño lo que anticipó sería una conversación difícil. Víctor respiró hondo y se sentó frente a ellos. Por un momento. Nadie habló. La tensión en la sala era palpable. Como una cuerda tensa lista para romperse. Gracias por venir, comenzó Víctor. Su voz firme pero sincera. Sé que no tenían que hacerlo. Michael se burló. Tienes razón. No lo hicimos. Rachel le lanzó una mirada a Michael. Pero Víctor levantó una mano. Está bien, dijo. Entiendo por qué estás enojado. Es parte de la razón por la que quería reunirme con ustedes. Les debo una disculpa a ambos. Los ojos de Michael se entrecerraron. Y se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Una disculpa? Eso es rico. Viniendo de ti. ¿Tienes idea de lo que hemos pasado por tu culpa? Víctor asintió. Encontrando la mirada de Michael. No pretendo entender todo. Pero he visto lo suficiente como para saber que mis acciones los hirieron profundamente a ti y a tu familia. En ese momento. Lo justifiqué como, solo negocios. Me dije a mí mismo que no era personal. Que era el precio de la competencia. Pero esa no era toda la verdad. Fue personal para ustedes. Y yo lo ignoré. Michael soltó una amarga risa. Lo ignoraste porque no te importó. Estabas demasiado ocupado ganando para pensar en las personas que estabas destruyendo. Rachel colocó una mano sobre el brazo de Michael. Tratando de calmarlo. Pero él la apartó. No. Rachel, dijo. Necesita escuchar esto. Michael volvió a mirar a Víctor. Su voz se elevó. ¿Sabes lo que se siente sentarse frente a tu hijo y verlo llorar porque no puedes darle la vida que merece? ¿Ver a tu esposa agotándose porque has fallado? Construí esa empresa de la nada. Era mi sueño. Mi forma de mantener a mi familia. Y tú la aplastaste. Sin pensarlo dos veces. Víctor no se inmutó bajo la diatriba de Michael. Dejó que las palabras del hombre lo inundaran. Absorbiendo el peso de su ira y dolor. Cuando Michael finalmente se recostó en su silla. Con el pecho agitado. Víctor habló suavemente. Tienes razón, dijo. No pensé en lo que les costaría. Y no puedo deshacer el daño que he hecho. Pero puedo intentar ayudarlos a reconstruir. Los ojos de Michael se entrecerraron de nuevo. Aunque su ira pareció flaquear. ¿A ayudarnos? ¿Por qué? Para que te sientas mejor. No, respondió Víctor con firmeza. No se trata de mí. Se trata de ustedes. De su familia. No espero que me perdonen. Y no lo merezco. Pero creo en lo que construyeron. Michael. Y quiero ayudarlos a ponerse de pie. Rachel. Que había permanecido mayormente en silencio hasta ahora. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué es exactamente lo que ofreces? Víctor miró a ambos. Eligiendo cuidadosamente sus palabras. Quiero ayudarlos a reconstruir su negocio. No como inversionista o socio. Sino como alguien que cree en su visión. Tengo recursos. Conexiones y experiencia que podrían marcar la diferencia. Estoy dispuesto a ser su mentor. Proporcionar financiación y abrir puertas que antes estaban cerradas para ustedes. Michael lo miró. Con una expresión mezcla de incredulidad y sospecha. ¿Por qué harías eso? ¿Qué hay para ti? Víctor dudó. Luego dijo, porque es lo correcto. Y porque he visto lo que su familia ha pasado. Y no puedo quedarme de brazos cruzados sin hacer nada. Rachel miró a Michael. Con el ceño fruncido en pensamiento. No es una decisión fácil, dijo suavemente. Hemos sido quemados antes. Michael apretó la mandíbula. Sus ojos todavía fijos en Víctor. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en ti? ¿Cómo sabemos que esta no es solo otra forma de que salgas ganando? No lo saben, admitió Víctor. Y no los culpo por ser cautelosos. Todo lo que puedo hacer es mostrarles que hablo en serio. Déjenme ayudar. Y si en algún momento sienten que no estoy cumpliendo mi palabra, pueden irse.
Sin ataduras. Michael se recostó en su silla. Con los brazos cruzados de nuevo. No habló. Pero Rachel puso una mano sobre su brazo. Su toque más suave esta vez. Tal vez, dijo. Su voz medida. Esta es una oportunidad que debemos aprovechar. Por Ethan. Por nosotros. Michael cerró los ojos brevemente. Luego suspiró. Bien. Pero si siquiera percibo que intentas manipularnos. Se acabó. Víctor asintió. Aliviado pero no celebratorio. Sabía que esto era solo el comienzo. Gracias, dijo. No los defraudaré. Al terminar la reunión, Víctor vio a los Parker irse. Sus pasos vacilantes pero con la cabeza en alto. Por primera vez en mucho tiempo. Sintió algo que no se había permitido sentir, esperanza. No se trataba solo de redención, se trataba de hacer algo que importaba. Algo real. Víctor pasó los días siguientes a su reunión con los Parker inmerso en la acción. No era alguien que hiciera promesas a la ligera. Y sí iba a ganarse su confianza. Sabía que sus esfuerzos tenían que hablar más que las palabras. El primer paso fue la financiación. Transfirió una cantidad inicial a una cuenta para los Parker. Suficiente para estabilizar sus necesidades inmediatas y proporcionar una base para su negocio. Pero no se detuvo allí. Se comunicó con su red. Haciendo llamadas a proveedores. Clientes potenciales e incluso antiguos colegas de Michael. Algunos se sorprendieron al tener noticias suyas. Especialmente cuando les dejó claro que no estaba pidiendo nada para sí mismo. Sino para los Parker. Otros se mostraron escépticos. Cuestionando sus motivos. Pero a Víctor no le importaba. Tenía una misión ahora. Y nada lo disuadiría. Mientras tanto, Rachel y Michael comenzaron cautelosamente a reconstruir. Michael. Aunque todavía agobiado por el peso de los fracasos pasados, encontró un destello de la pasión que alguna vez tuvo. Comenzó a dibujar ideas para nuevos diseños. Conceptos que había archivado hace mucho tiempo cuando el estrés de mantener a flote su empresa lo había consumido. Rachel. Siempre práctica. Ayudó a organizar la logística. Asegurándose de que usaran los fondos sabiamente. Ethan. Sintiendo el cambio en el aire. Pasó sus tardes dibujando imágenes de cómo se vería la nueva oficina de la empresa. Pero la confianza no llegó fácilmente. Michael. En particular. Seguía desconfiando de las intenciones de Víctor. Escudriñaba cada movimiento. Cada oferta. Como si esperara que la otra pieza cayera. Durante una reunión para discutir posibles proveedores. Ya no pudo contenerse más. ¿Por qué haces esto realmente?, preguntó Michael. Su tono con un toque de sospecha. ¿Es solo una estratagema de relaciones públicas? ¿Una forma de aliviar tu culpa? Víctor lo miró fijamente. No negaré que la culpa jugó un papel en esto, admitió. Pero esto no se trata de mi reputación o de aliviar mi conciencia. Se trata de hacer lo que debería haber hecho hace años, ver a las personas como algo más que obstáculos. Michael se recostó en su silla. Con los brazos cruzados. Claramente sin estar completamente convencido. Pero antes de que pudiera responder, Rachel intervino. Creo que tenemos que darle una oportunidad. Michael, dijo. Su voz firme pero gentil. No por él. Por nosotros. No podemos seguir mirando hacia atrás. Necesitamos avanzar. Michael miró a su esposa y a Víctor. Luego exhaló profundamente. Bien. Pero no voy a bajar la guardia. Todavía no. Víctor asintió. Entendiendo. Eso es justo. No espero confianza de la noche a la mañana. A medida que pasaban las semanas, el progreso se hizo visible. Con los recursos y las conexiones de Víctor, los Parker consiguieron un pequeño espacio de oficina en un centro de trabajo compartido. Las paredes estaban desnudas. Y los muebles eran de segunda mano. Pero eran suyos. Los diseños de Michael comenzaron a tomar forma, atrayendo el interés de un puñado de inversores que respetaban su enfoque innovador.
Rachel gestionó las operaciones con eficiencia y un nivel de optimismo que no había estado presente en años. Ethan, sin embargo, seguía siendo el crítico más severo de Víctor. La admiración inicial del niño al ver la nueva oficina fue rápidamente reemplazada por el escepticismo. A menudo hacía preguntas que llegaban al meollo de los motivos de Víctor. Su joven mente implacable en su búsqueda de la verdad. Un día, mientras Víctor visitaba la oficina para discutir posibles asociaciones, Ethan se le acercó. Con los brazos cruzados. Estás ayudando ahora. Pero, ¿por qué no te importó antes? Solo te importa porque te sientes mal. Víctor se agachó para encontrarse con la mirada de Ethan. Tienes razón, dijo. No me importó antes. Y eso estuvo mal. Pero a veces, cuando las personas se dan cuenta de que han cometido un error, intentan solucionarlo. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Ethan lo miró durante un largo momento. Luego dijo, mamá dice que todos merecen una segunda oportunidad. Pero si vuelves a cometer un error, no tienes una tercera. Víctor sonrió. Humillado por la honestidad del niño. Suficiente. Haré todo lo posible para no cometer un error. A pesar de las dudas persistentes, la colaboración comenzó a sentirse como una asociación. Víctor no solo proporcionó apoyo financiero, también ofreció tutoría. Pasó horas entrenando a Michael para presentar a los inversores y refinar su plan de negocios. Aunque Michael se enfureció al principio, finalmente admitió, a regañadientes, que el consejo de Víctor era valioso. Pero no solo los Parker estaban cambiando. Víctor se encontró transformado por la experiencia. Durante años, había definido el éxito por la riqueza y el poder. Pero ver a los Parker reconstruir algo significativo le recordó lo que había perdido, el propósito. Ya no se trataba de borrar su culpa, sino de construir algo real junto a personas que se preocupaban profundamente por lo que estaban creando. Inspirado por esta nueva perspectiva, Víctor decidió expandir sus esfuerzos más allá de los Parker. Lanzó una fundación dedicada a apoyar pequeñas empresas como Parker Nevaschens. Empresas con visión pero con recursos limitados. La fundación proporcionó financiación, tutoría y oportunidades de trabajo en red, con el objetivo de nivelar el campo de juego en un mundo cada vez más impulsado por las empresas. Para Víctor, no era solo expiación, era una forma de usar su poder para algo bueno. Meses después, cuando los Parker lanzaron oficialmente su negocio, el ambiente era de celebración cautelosa. Los inversores se habían incorporado. Y ya estaban en marcha nuevos contratos. La familia todavía estaba sanando. Todavía aprendiendo a confiar. Pero volvieron a tener esperanza. Víctor asistió al lanzamiento en silencio, manteniéndose al margen. Observó cómo Michael presentaba su visión a una sala llena de partidarios. Su voz firme y segura. Rachel estaba a su lado, con una sonrisa brillante a pesar del cansancio grabado en sus facciones. Y Ethan, ahora un poco más alto, repartía folletos con un orgullo que hizo que el pecho de Víctor se apretara. Cuando el evento terminó, Ethan se acercó a Víctor, sosteniendo uno de los folletos. Lo extendió. Y Víctor lo tomó, sonriendo. Mamá dice que ayudaste mucho, dijo Ethan. Su tono todavía cauteloso pero menos acusatorio. Dijo que te mereces una segunda oportunidad. Víctor se agachó, encontrando la mirada de Ethan. ¿Qué piensas tú? Ethan dudó. Luego se encogió de hombros. Creo que lo estás intentando. Y supongo que eso es un comienzo. Víctor se rió suavemente. Acepto eso. Cuando el niño salió corriendo para unirse a sus padres, Víctor se puso de pie y miró alrededor de la sala. No era la culminación de su redención, sabía que todavía había trabajo por hacer. Pero fue un momento de renovación. Una oportunidad para construir un legado que no se trataba solo de riqueza o poder, sino de hacer las cosas bien. Por primera vez en años, sintió algo que había olvidado que existía, paz. Y mientras los Parker estaban juntos, sus rostros iluminados por la esperanza,
Se dio cuenta de que no solo ellos avanzaban, él también. Y así. El viaje de Viktor Crane nos recuerda una verdad poderosa: nadie está más allá de la redención. E incluso los actos de coraje más pequeños pueden crear olas de cambio. Lo que comenzó como la confrontación llorosa de un niño se convirtió en algo mucho más grande, una historia de rendición de cuentas. Segundas oportunidades y el redescubrimiento de la humanidad. A través de la valentía de Ethan. La determinación inquebrantable de Rachel y la voluntad de Michael de reconstruir. Víctor aprendió que el verdadero éxito no se mide por la riqueza o el poder, sino por las vidas que impactamos y los legados que dejamos atrás. Si esta historia te resonó, comparte tus pensamientos en los comentarios, nos encantaría saber cómo te conmovió. No olvides darle me gusta a este vídeo si te inspiró. Y suscríbete a nuestro canal para obtener más historias que nos recuerden la belleza y la complejidad de la experiencia humana. Juntos. Celebremos el poder de la transformación y la esperanza que vive en cada segunda oportunidad. Gracias por ver. Y nos vemos en el próximo vídeo.